Explorando Psicología, la revista sobre diálogos entre profesionales de psicología en Bolivia. ¿Qué hacen los psicólogos en Bolivia? ¿Dónde trabajan los psicólogos? ¿Realmente hacemos lo que nos enseñaron que debíamos hacer? Hablemos entonces desde la práctica real. Comparte con nosotros Alexis Olivares y Renzo Vargas diálogos entre colegas que exploran el quehacer de la psicología. Todas y todos sean bienvenidos. Muy bien, gracias Alex, a todas y todos que nos están escuchando, pues sean bienvenidos. Y es cierto, hoy tenemos una invitada muy especial en el sentido no solamente de la formación y su trabajo que realiza haciendo psicología en Bolivia, sino también porque es una colega de muchos años de la cual realmente estamos muy felices que nos acompañe en esta edición. Bueno, déjenme hablarles un poco sobre ella. Ella tiene formación y experiencia en neuroeducación, además de ser especialista en el tema de la filosofía Montessori, que ha sido avalada por la Asociación Montessori Internacional. También ha trabajado en psicología sistémica, específicamente con problemas de la adolescencia. También tiene que ver con problemas de aprendizaje, con terapia psicológica infantil, y ahora es directora de centros de educación inicial. Bueno, ha tenido experiencia como directora en centros de educación inicial. Actualmente, ella está como docente de la materia de psicología para el nivel secundario y es responsable del gabinete psicológico en una unidad educativa, tanto para los niveles inicial, de primaria y secundario. Además, Además, es mamá de 2 adolescentes, muy apasionada por su familia, por las buenas amistades, respetuosa de los animales, la naturaleza y una eterna estudiante. Pues les presento a Norga Flores DJ. Norga, gracias por estar aquí. Gracias, Renzo. Gracias, Alex. Yo encantada porque hayan abierto este espacio tan necesario para seguir hablando sobre psicología. Norga, comenzaremos con algo. ¿Cómo llegaste a la psicología educativa? Bueno, luego de mi formación en psicología general, yo tuve una pausa específicamente por el nacimiento de mis bebés y a raíz de una necesidad laboral, en todo caso, que ni mi esposo ni yo teníamos en ese momento, es que decidí abrir un centro de educación inicial para estar a la par con mis niños y a la vez empezar a ejercer ya en esta área de desarrollo humano, educativo, informativo de lo que es la psicología. Ahí inicia mi camino en el que voy encontrando muchos núcleos apasionantes de lo que es la psicología ya en el área de enseñanza, aprendizaje, desarrollo y todos los aspectos que esto involucra. Empezaste trabajando entonces con niños. Con niños de 0 a 5 años. La maternidad a mí me abrió otra perspectiva, ¿no? Porque ya con las herramientas de formación en psicología en sí, es que ves con otros ojos a tus hijos. No digo que eres la psicóloga de tus hijos, ni psicologizas todo lo que haces, pero que tienes como que una mirada más amplia sobre el desarrollo mismo, sobre las formas de estimulación, el afecto, el apego, la comunicación y todo aquello que a mí personalmente me ha ido fortaleciendo y ya trabajar con muchas familias. Yo en el mejor de los casos llegué a trabajar casi con 40 familias, con niños desde los 8 meses hasta los 5 años, pues ha sido muy enriquecedor. Al final coincido con lo que decía Montessori, ¿no? El niño es el maestro y hay que seguir al niño. Y a partir de ello es que voy profundizando en esta área, ¿no? Y yo por eso soy eterna estudiante, porque aún se siguen descubriendo mayores caminos que pueden ayudar a transitar toda la dinámica, tanto psicológica como pedagógica, que es el área en la que actualmente me estoy desenvolviendo. ¿Cuánto realmente te ha dado la universidad? ¿Y cuánto realmente tú ahora has aprendido autodidácticamente, digamos, en relación a lo que estás haciendo ahora? O sea, te animo a que pongas un porcentaje. ¿Cuánto de universidad tienes y cuánto de autoaprendizaje o estudiante tienes ahora? La formación que me ha dado la universidad, académicamente hablando, yo diría que un 30%, ¿no? Pero también
me gustaría poner un porcentaje a nivel de formación humana personal, ¿no? Porque lo académico no es solamente lo que vas desarrollando desde mi experiencia en lo que es la universidad. En el transcurso de esos años académicos también he logrado crecer y aprender mucho a nivel personal, ¿no? Y en ese sentido yo diría que ha sido como mi faro, yo diría, de orientarme a un proyecto de vida, conectando con diferentes dimensiones que yo no las había tomado en cuenta antes de entrar a la universidad. Y ahí sí, porque no solamente a nivel de desarrollo de clases académicas, sino porque yo tuve la fortuna de contar con el apoyo y la presencia de docentes realmente muy humanos, que han sido clave en esa transición de formación personal que yo he tenido. Y ahí sí diría más, tal vez del 50%, ¿no? Porque me han dado más que todo docentes claves, que es la conexión humana que yo valoro mucho y que hasta ahora voy reflejando en mi conexión humana con mis estudiantes en el colegio y desde que los más pequeñitos. Creo que en eso sí me ha aportado más que académicamente. Sobre todo porque yo salí con un perfil más orientado a recursos humanos, que esa era mi idea. Mi tesis estaba orientada en lo que es satisfacción laboral, pero en el camino es que yo decidí enfocarme más al área formativa, pedagógica, educativa, de desarrollo humano. Por curiosidad, si ahorita te ofrecieran un buen trabajo en el área organizacional, ¿dejarías lo educativo? No, pero me gustaría formar en el área organizacional desde el área que yo manejo. O sea, sí, dar docencia, digamos, al área de los que se están formando en el área organizacional, porque lo lindo de la psicología es que es el comportamiento de la mente humana, o sea, está en todas las áreas. Entonces yo creo que dentro del área educativa, ¿por qué no aceptar, digamos, un trabajo formativo a nivel organizacional? Sin embargo, yo también apoyo lo que dices, ¿no? Que, o sea, tienes cierta predisposición, digamos, no es como que tu vocación, como se dice, ¿no? Yo lo veo más como un tema de propósito, pero, por ejemplo, yo lo voy a poner de ejemplo lo que a mí me ha pasado. Yo sí he tenido la oportunidad de trabajar en el mundo organizacional, igual cuando estaba recién nomás egresado también de la carrera y todo eso. Dios mío, ha sido el peor trabajo de mi vida. Cuando no es lo tuyo, pues no te sientes cómodo, sabes que no vas a poder aportar mucho, te sientes incluso a veces limitados, son otras lógicas, ¿no? Y creo que es lo que tú mencionas, ese tema personal, ese tema de que más o menos a qué nivel te has desarrollado, cómo estás personalmente, emocionalmente hablando y en qué lugar terminas trabajando, ¿no? Eso siempre el contexto, el clima va a influirte en ese sentido, ¿no? Pero es interesante esta experiencia que mencionas, Renzo, porque una unidad educativa tiene un clima organizacional. Uh-huh. Es decir, cierto, cuando hablamos de psicología educativa, estamos hablando no solamente de tener una participación dinámica en un estudiante, ¿no? Sino en todos los actores que conforman una comunidad educativa. Yo, por ejemplo, también tengo el espacio, el objetivo y la visión de trabajar también con los que son partícipes, los educadores. Hago talleres para los educadores, talleres para los padres de familia, trabajo con grupos de padres muchas veces, con grupos específicos de docentes que trabajan, no es lo mismo que los que trabajan con inicial, que los que trabajan con primaria, o que los que trabajan con secundaria. Trabajo en intervención de resolución de conflictos. O sea, es un clima organizacional en sí, dentro del área educativa, pero no están separadas nuestras áreas en sí. En base a lo que tú mencionas, ¿cuáles serían entonces esos conocimientos extras necesarios que tendrías que tener para ejercer la psicología educativa? saber aplicar test. Sí. Rompiendo mitos y estereotipos con la educativa. No, yo por eso digo soy una eterna estudiante, porque cuando yo pensé que ya había culminado con las demandas, digamos, de las necesidades de mi población chiquita, surgieron otras. Y es actualizarse constantemente en todo lo que concierne al comportamiento humano
En mi caso, desde lo que es el aprendizaje, la dinámica de todos los actores de la comunidad educativa, ¿no es cierto? Fortalezas son actuales que tengo, es entender cómo funcionan las bases neurobiológicas del comportamiento y la mente humana. Es básico. O sea, me sirve mucho en el área educativa, pero nos sirve mucho a todos, en todas las áreas, ¿no es cierto? Pero ya de ahí, digamos, sacar aprendizajes más específicos en lo que son identificación de dificultades de aprendizaje, trastornos del neurodesarrollo, inteligencia emocional, gestión emocional, desarrollo personal, resolución de conflictos y el tema de violencia, ¿no? El tema de violencia y de género, yo creo que tiene que ir de la mano con todos los procesos de formación del ser humano. En base a lo que has dicho, se me genera una duda. No es que es más importante, sino bajo tu perspectiva, ¿dónde tendríamos que poner más peso? ¿Al área de promoción, prevención o intervención? Porque hablabas de trastornos del aprendizaje, neuro y etcétera. Uh-huh. Y también hablabas de los talleres que impartes a los docentes uh-huh. en la unidad educativa. Pero, ¿dónde pones más atención? ¿Dónde pones más fuerza? En la formación, es que yo lo divido en tres grandes bloques. Uno es la información, ¿ya?, a la que se puede acceder, no sé, a través de mi persona, en el grupo con el que trabajo, pero también aprendo mucho de la experiencia de todos los docentes. El segundo bloque es la formación, que tiene que ver también con la formación humana. O sea, persona que no le gusta trabajar con niños ni lidiar con todas las características de desarrollo del adolescente, por más que le des una información de calidad, no la va a asimilar. Y eso orientarlo a la transformación, que es el bloque de la visión, digamos, en el barco en el que todos nos tenemos que subir, ¿no? Transformar. Entonces ahí utilizar recursos preventivos o de intervención o de acompañamiento, de contención, pero siempre orientado a transformar, ¿no? Que el estudiante tampoco, o las familias que tienen una perspectiva de poner a su hijo en determinado establecimiento educativo, vean que no solamente aprende de cuaderno y de libros, sino que su ser se va transformando hacia códigos éticos, morales, de autonomía, de autogestión y de reflexión. Ese es el objetivo. Y en el proceso vas haciendo prevención desde los más chiquitos, ¿no? Que es el área más importante. Desde la neuroformación se dice que la base o los periodos sensibles de aprendizaje se dan en los primeros 6 años de vida. Entonces, sí, ahí tenemos que prevenir toda esta formación y aprovechar toda la capacidad de aprendizaje que tienen los niños para que ya fluyan, digamos, cuando pasan esta edad. Ahora, no es tarde, pero ahí entramos a más espacios de formación con las familias, cuando ya hay que intervenir en determinados problemas con los niños, sobre todo el área emocional. Te hago una consulta sobre las 3 áreas que mencionabas. Información, formación, transformación. 11, 12 años ya tienen celular y ya tienen acceso a información, a lo que ellos quieran buscar, lo que les interese. Pero la información no es suficiente. Mucho más en un momento en el que podemos acceder libremente a ella, pareciera que la información puede llegar a confundirnos. Y si no tengo la formación necesaria para entenderla, o la persona que me acompañe para entender esa información, esa confusión puede llevarme a tomar decisiones equívocas en mi vida y de consecuencias negativas. ¿Cómo trabajas esta parte con ellos? La psicología que nos dice que también somos producto de nuestras interrelaciones y nos hablan del entorno y todo aquello. Pues nuestros niños y jóvenes ahora, su entorno es virtual, ¿no? O sea, ellos tienen amigos en China con los que juegan a cualquier hora, cosa que nosotros ni pensábamos en nuestros tiempos, como el celular y esas cosas. Entonces, se hace cuando veo o observamos, porque también nuestros profesores son excelentes observadores en aula y ellos reportan y facilitan el trabajo en equipo que se hace en el colegio, cambios bruscos de conducta. Entonces, lo que se hace es intervención, dependiendo de la edad y las características de conducta, especialmente baja tolerancia a la frustración, identificar si tiene ya adicción a las pantallas, y se hace
en los casos de edades más tempranas, intervención de formación a los padres, porque cada familia es muy distinta a la otra, ¿no? Entonces se trabaja desde la dinámica individual de cada familia para que tengan acceso a la formación de los perjuicios, en este caso del acceso libre y abierto de las pantallas a los niños. Y en el caso de los más adolescentes, pues a veces remamos contracorriente, ¿no? Claro. Porque ya no hay tanto control desde la casa, más que control, supervisión, en todo caso. Entonces lo que se hace es elevar los niveles de conciencia, y ahí trabajamos transversalmente con fortalecer los códigos morales. Sabemos que es una edad donde el grupo influye, pero no estamos hablando ahorita de un grupo físico cara a cara, estamos hablando de grupos de haters, de estereotipos, es mucho más agresivo en realidad, que ¿no? ellos ni siquiera lo reconocen exacto como presión social en sí. Entonces lo que hago ya en los niveles secundarios es desmenuzar cómo esto influye en su sistema de creencias, en la construcción de su personalidad, de su identidad y todo aquello, los contenidos que vamos elaborando en el colegio, para acompañarlos en la mejor toma de decisiones. ¿Qué pasa en las otras unidades educativas cuando son fiscales, cuando tienes mucha gente y el psicólogo en realidad no tiene la posibilidad de hacer un trabajo, entre comillas, más personalizado o por lo menos más preventivo o más de acompañamiento? Porque tal vez te entiendo mal, pero yo lo que he visto, por lo que nos decías, es que tú trabajas acompañando, no ayudando, no diciendo lo que hay que hacer, sino acompañando estos procesos de crecimiento y formación. Complicado, ¿no? Porque también luchamos contra el estereotipo del psicólogo. Coincidimos, por ejemplo, en que hay que popularizar más la psicología, ¿no es cierto? Y muchos, por ejemplo, en el ámbito educativo, tienen la idea de que el psicólogo va a hacer terapia en el colegio. Cierto. Ahora, imagínate ese estereotipo con un psicólogo por, no sé, 100 estudiantes en una unidad educativa que no es privada, una fiscal, ¿no es cierto? Entonces, primero, yo creo que se va a devaluar la imagen que esa población tiene del psicólogo, no sirve para nada, nunca tiene tiempo. Entonces, yo creo que la lucha va más por estar con una presencia más activa. Yo creo que un psicólogo solo, por sí solo, en un colegio, sea particular o fiscal, no va a poder hacer o aportar a la comunidad tanto como debería desde su trinchera si no trabaja en equipo. Si no tiene, por ejemplo, el respaldo de la parte directiva, si no va a tener opción de plantear trabajos donde él no sea el que lo sabe todo y que los demás van a hacer esto para que nos vaya bien. Estoy hablando en tu pregunta con poblaciones más grandes, sino tener la posibilidad de conectar con, no sé, padres de familia representativos para que entiendan cuál es la función real del psicólogo. Entonces hay que tener claro de inicio cuál es la función mía en este centro educativo. No soy el que va a aplicar test para saber si te quedas o te vas, ¿no? Para saber si se queda en este curso o va a pasar, o si tiene muchos problemas de conducta, pues el psicólogo va a dar el visto bueno para que lo saquen del colegio, no. Sino apuntar siempre, desde mi punto de vista, a lo que es la salud mental, romper con estos estereotipos, acercarse más a las familias. Tengo entendido que en las unidades educativas que no son privadas hay colectivos de padres que se organizan más con los grupos más pequeños y así llegar a trabajar con objetivos comunitarios. Ahí entra la psicología social, por ejemplo. Trabajar de manera social y aportar desde la falta de recursos, en este caso, conjuntamente con la comunidad educativa, con proyectos específicos que necesite esa población. Porque de pronto, si uno va con una idea, en este colegio voy a hacer, o en esta unidad educativa voy a hacer esto, y no es lo que necesitan, igual vas a patear oxígeno, ¿no es cierto? Claro. Entonces, yo creo que el primer paso es saber qué necesita esa población y saber hasta dónde tú puedes aportar, acompañado de qué personas importantes para lograr objetivos, aunque sean chiquitos,
pero sí trabajarlos conjuntamente para ir alcanzando lo mejor a nivel de salud mental en general para esa población. Y ahí yo creo que estamos entrando a terreno ya un poquito más escabroso, ¿no? Por ejemplo, hablamos de comunidad educativa, entonces el hecho de hablar de comunidad ya le estás poniendo ese tinte un poco más amplio, no específico, ¿no? Y esa es como que la primera gran dificultad que podemos tener. Al mismo tiempo, cuando hablabas de estos prejuicios que tienen en relación al rol que tiene un psicólogo dentro de esta comunidad, pues ya empiezan a aparecer otro tipo de dificultades, ¿no? Por ejemplo, me refiero a, como decía Alex hace un momento, sabes aplicar test, ¿no? Pero es algo, por ejemplo, que la misma unidad educativa, la gente administrativa, el director, los profesores esperan de ti, ¿no? Y cómo más o menos resolvemos ese tema de que cuando vos quieres hacer algo, por ejemplo, que sabes que puede ser una necesidad o tal vez una urgencia, porque estás detectando, que te digo, temas de violencia, y quieres trabajar ese tema, pero hay ciertos factores internos, ¿no? Donde el profesor o los profesores o el director, la gente administrativa, dueña del colegio te dicen, no, esos temas no los vamos a trabajar aquí porque tenemos cierta línea. ¿Qué otras dificultades aparte de esas puedes encontrar en este ejercicio del psicólogo educativo? Yo creo que va de la mano con las capacidades que tú hayas desarrollado. Porque si te van a imponer una línea de trabajo que no se ajusta al trabajo en sí de la psicología, hables en el ámbito educativo, entonces tienes que tomar una decisión. La primera, vuelvo a mis 3 bloques, ¿no? Información, formación, transformación. Uh-huh. Igual y con los directivos. O sea, informarle hasta dónde podrías ayudar a la visión de esa unidad educativa, cómo acompañar en la misión desde la psicología, con las estrategias de comunicación que nosotros desarrollamos, mostrarle cuál es el beneficio de tu aporte rompiendo ciertos esquemas. Porque ¿qué hay, yo creo, detrás de una negación? Es el miedo a que las cosas cambien y que eso genere una crisis. ¿Y cómo lidiamos con la crisis? Y me van a desautorizar, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya entramos a formar, en el caso de tu pregunta, a los directivos en sí o a quienes toman decisiones, cuál sería el aporte positivo que se puede lograr en este aspecto y en otro, y por qué necesitamos ser más flexibles en ciertas líneas de acción y ver la transformación en el proceso. Yo creo que los psicólogos somos agentes de transformación. Veamos nuestra sociedad y son temas de discusión que tenemos que hablar con los adolescentes porque es lo que más están demandando para no normalizar tantos hechos que les afectan en la esencia, tanto a los niños como a los jóvenes, creen que es normal. Entonces, yo creo que tenemos que ir transformando la visión también que ellos tienen sobre nuestro papel en diferentes grupos, en mi caso educativo. Entonces, desde mi experiencia, por ejemplo, es ir cambiando la visión del psicólogo educativo. Desházmenme si estoy mal, pero creo que, por ejemplo, las unidades educativas fiscales no tienen psicólogo. En su mayoría, ¿no? Hay a no ser que los padres, que las juntas escolares se pongan de acuerdo y contraten ellas un psicólogo, que eso sí lo he escuchado que en alguna oportunidad han hecho por problemáticas de un curso determinado. No, sí es cierto eso de que a veces los padres igual, no solo para psicólogos, sino que a veces igual contratan profesores de computación y de otras áreas que... Para la banda. Exacto, ¿verdad? Pero también yo he tenido la oportunidad de trabajar en algunas unidades educativas en el Alto, haciendo algún otro tipo de trabajo, precisamente trabajando temas de violencia, y como decía, para mí igual era algo así un poco extraño, porque sí habían unidades educativas grandes en el Alto que son fiscales, pero sí tienen su psicólogo y tienen hasta sus pasantes, todo así como que un equipito mejor conformado, ¿no? Y por eso decía también, eso me hace pensar, ¿no? Que puede ser la información que das, cuando ves la necesidad, cuando demuestras el trabajo que puedes realizar como profesional de psicología, pues ya cuando muestras el bien que hace la psicología para cualquier grupo en realidad, pues entonces las cosas pueden transformarse un poco, ¿no? Entonces, va. Claro, y ahí entramos a otro problema del psicólogo, ¿no? Que es la falta de ítems, espacios laborales en unidades educativas. Yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de dar cursos de formación sobre la psicología del adolescente para maestros del Alto. Entonces yo percibí ahí que a falta
de un profesional, lo que han hecho es organizarse para que los propios profesores desarrollen cierto conocimiento y cierto tipo de luces que les diga, no, tengo que remitir a algún lado, hablar con los papás de sus adolescentes, lo cual me parece óptimo, ¿no? Porque hay ese gran vacío. Sí. Sin embargo, también hay que ver la parte cultural, ¿no? Porque culturalmente hablando, en muchos espacios el psicólogo es el último recurso al cual voy a llevar a mi hijo. Y ellos mismos me comentaban esta percepción de los papás, ¿no? Cuando ven los padres de familia problemas serios de comportamiento que tienen que ver con violencia o consumo de alcohol o la parte de la sexualidad desenfrenada y demás, lo buscan al profesor como referente. Como a mí no me hace caso, ellos me decían, me los traen a mí y me dicen, profe, tú pégalo, porque a mí ya no me hace caso en nada. Tú pégalo porque es violento. Sí, exacto. Hace bullying, hay que pegarle. Para que no pegue. Entonces tenemos que también saber profundizar en la visión que tienen sobre nosotros como psicólogos y en qué nivel nosotros de valoración estamos frente a un profesor en otros ambientes culturales. Estoy consciente de que en todas las generaciones nuestros padres han dicho, ¡ay, estos locos! ¿Por qué? Porque tal vez te pusiste un arete, por muchas cosas. Y hoy en día los padres no han cambiado. O sea, la generación de padres en este momento sigue viendo a la generación de sus hijos como que, pucha, ¿en serio le voy a dejar el mundo a esta generación? Y la bendita generación de cristal. ¿Qué con la generación de cristal? Pobrecitos. Es que los etiquetan. Tal vez en nuestra época, ¿no? Las etiquetas no son tan rudas. Yo tuve papás que me decían, sí, es que es un aborrecente. Y yo, por favor, no se diga así. Pero sí, la generación de cristal, yo creo que es un adjetivo que no debería caer en lo descalificativo, ¿no? Sino valorizar más esta etapa, y esto lo hablo a veces con muchos papás, este manejo de los profesores que comparten muchas horas de trabajo con ellos, porque es la etapa en la que ellos van a definir qué tipo de adultos van a ser. Cierto. Y la rebeldía, como sabemos, es necesaria, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos orientar? En que se rebelen, pero la rebeldía no es sinónimo de violencia o de maltrato hacia sus padres y demás, sino formas constructivas de rebelarse contra normas. Por eso es que es una etapa de mucha soledad, como yo les comentaba, porque ni siquiera entienden qué pasa con su cuerpo. Es como poner a un niño de 3 años a manejar un auto de Fórmula 1, ¿no? O sea, todo el cambio que se está dando a nivel del sistema nervioso de ese cerebro, ese prefrontal que se está reconstruyendo y la poda neuronal. Entonces, mis recursos para mis grupos que se sienten realmente tan incomprendidos en tanta soledad es hacerles entender qué está pasando y por qué se sienten así y qué pueden hacer al respecto. La parte hormonal, olvídense. Entonces, yo más bien ese adjetivo de cristal lo relacionaría mucho con la alta sensibilidad que ellos tienen por el entorno físico y virtual, porque por ahí en nuestra época sí observábamos cosas que estaban mal desde la formación que hemos recibido, pero acá se quita. Ahora ellos ven en internet toda la destrucción mundial, ¿no es cierto? Sí. En tiempo real. Entonces son más sensibles, les afecta más las cosas, porque yo creo que están conectando más con esto ustedes que decían, ¿no? ¿Qué mundo les estamos dejando? Pero ¿qué mundo les estamos mostrando a ellos? Entonces es una etapa también de reflexión de la parte adulta de nuestra y de la generación de los abuelitos con los que ellos cuentan actualmente, de todo el piso que les estamos moviendo actualmente. Ellos tienen que lidiar con más cosas de las que nosotros lidiábamos en nuestra edad. En nuestra edad probablemente había algo de acoso escolar, pero ahora son extremos que, siendo en la misma construcción o evolución cerebral que nosotros hemos tenido,
pero ellos tienen que cargar con 10 veces más de información o de ataque o de acoso, hasta la misma alimentación, ¿no? Ahora hay más desórdenes de sueño, por ejemplo, en esta generación. Nosotros no teníamos la influencia de la luz azul de las pantallas, no teníamos este desorden igual de dopamina con los likes y demás con las que ellos tienen que lidiar a diario. Se aferran más a sensaciones que les da el mundo virtual que a la conexión de sus emociones mismas. ¿Por qué? Porque como los han estereotipado con que no se les puede decir nada o que todos ofenden, entonces se han aislado más. Yo creo que más bien hay un grado alto de incomprensión, porque de pronto nosotros como papás tampoco sabemos cómo lidiar con todo lo que ven, la información que manejan, las modas que se imponen, no en su contexto, ¿no? Sino a nivel global. Y yo creo que tenemos la responsabilidad de darles adjetivos más positivos a ellos. Valorar su rebeldía, valorar el cambio de paradigmas, que nosotros lo hemos hecho tardíamente, creo que en la universidad, queriendo cambiar paradigmas. Sí. Ellos lo hacen desde el colegio. Hay grupos de activistas más jóvenes que en nuestra época, como rescatistas de animales, de medio ambiente. Y muy comprometidos, por cierto, sí. Y lo cristal, más bien yo lo relacionaría con la transparencia con que ellos se muestran. Ahora es cierto que toman pésimas decisiones, como todos los adolescentes de nuestra edad, pero las consecuencias que ellos tienen son más grandes y peligrosas, ¿no? Por eso es que hay que estar más cerca de ellos. Al menos creo que hay como una especie de consenso general, no solamente dentro de nuestro gremio, de que la educación que nosotros hemos recibido, pues no ha sido tampoco de las mejores, ¿no? O sea, tanto en el ámbito educativo como también de los papás, por la historia y la violencia y las cosas que hemos... Y muchos de nosotros es como que estamos convencidos de que no tenemos que cumplir o cometer los mismos errores, pero estamos en un entorno tan diferente al cual nosotros hemos crecido que es como que prácticamente ensayo y error, hermano. O sea, no tenemos una guía, no hay un manual para el papá del siglo XXI. Creo que una de las cosas que como psicólogos tenemos que hacer es no olvidarnos quiénes hemos sido. Es decir, si vamos a trabajar con niños, no olvidarnos, es más, recordar cómo hemos sido de niños, recordar cómo hemos sido de adolescentes, porque pareciera ser que en realidad no importa, el entorno es muy diferente. Pero tal vez nuestros padres podrían haber dicho eso también en su momento, ¿no? ¿También? Nosotros no hemos crecido con tele. Pero no ha sido un cambio tan grande y tan abrupto y acelerado como el que tenemos ahora. Sí, pero tal vez volviendo a esa parte humana, ¿no? O sea, el ser humano, sí, una metida de pata ahora te puede costar la vida. Puedes terminar en Chile en un proceso de trata y tráfico. Sí. O sea, que antes no era, por lo menos nosotros no lo conocíamos tan rápidamente o no era tan común. Pero igual el adolescente, por ejemplo, es Superman. Y creo que todos nos hemos sentido de esa manera y hemos metido la pata de esa manera. Probablemente, no sé, se me ocurre pensar eso, que un psicólogo en un área educativa no tiene que olvidar sus vivencias y que los errores son parte más bien de todo proceso de aprendizaje, ensayo y error, lo que nos decía Norga hace un momento. Yo me refería en el sentido de que sí necesitamos, digamos, que el psicólogo también asuma un rol, tal vez, en el sentido de que pueda comprender mejor lo que está pasando, ¿no? Y de pronto, pues, necesitas una luz, alguien que más o menos te ayude, pues, a aterrizar un poco, a tener una idea del contexto y de lo diferente que es a lo que tú has crecido cuando eras adolescente, ¿no? Entonces, es como que se torna más urgente, más importante tener esta información, ¿no? Alguien que pueda acompañar precisamente este proceso, que es más agresivo ahora. Sí, yo creo que tampoco hay que encasillarnos solo entre los que tenemos hijos, porque sino posicionarnos como adultos que vamos a tener interacción con niños, con jóvenes, con adolescentes y demás. Y hay muchas líneas, por ejemplo, la filosofía Montessori a mí me abrió
la mente así espectacularmente porque tiene bases científicas. Y ya desde el siglo pasado, ¿no es cierto? Y sí, hay una línea general de desarrollo en las que el propio niño o el propio joven te van diciendo por dónde va la cosa. O sea, evolutivamente, estés aquí o en la China, o sea, hay necesidades de desarrollo comunes independientemente de la cultura que tú puedes tomar en cuenta para acompañar o guiar ese desarrollo del ser humano, por ejemplo. Y hay algo que nunca va a pasar de moda, ¿no? Que es el sistema de valores que se va construyendo desde los primeros años de vida y un apego seguro. Entonces hay pautas claras que sin necesidad de ir a una escuela de padres te sirven como evidencia científica de qué puedes hacer como adulto realmente para acompañar de la mejor forma a un hombre que se apropie de su libertad. Tengo retroalimentación muy valiosa de papás de niños que han estado conmigo sus primeros años y que se han conectado con aquello que les apasiona actualmente, ¿no? Y ellos me decían, realmente los primeros años han marcado la diferencia, porque también han sido papás que han sabido escuchar, no han utilizado un centro de formación de niños como una mal llamada guardería, ¿no? Para guardarlos, sino han valorado al máximo todo lo que podría el entorno nutrir en esos primeros años a sus peques, y ellos han acompañado de la casa y es una retroalimentación muy linda porque ahí ves que no es solamente teoría, ¿no? Porque sí tiene efectos muy positivos en nosotros como seres humanos. Además, no hablar desde todo lo que nosotros podemos dar como adultos, porque en la medida en que tú te involucras y te empapas con esto, te vas transformando. No solo el trabajo, sino también la satisfacción personal, el crecimiento personal. Yo me despido con algo, voy a repetir las últimas palabras, o una de las últimas palabras que tú mencionabas, y es el hecho del psicólogo educativo como el sujeto que acompaña a la persona para que alcance, viva y disfrute su libertad. Me parece genial, sí, me parece una forma tan poética, tan bonita, filosófica, pero al mismo tiempo que puede ser tan real para el trabajo que se realiza. Sí, con mucho sentido, Alex, porque yo quiero complementar a lo que tú decías, también algo que tú habías mencionado, la responsabilidad que nosotros tenemos como adultos, ¿no? De que nosotros tenemos que asumir y hacernos responsables como adultos de que los niños, los adolescentes, los jóvenes tienen que tener un apoyo, ¿no? Y que es responsabilidad nuestra precisamente de que ellos crezcan en un entorno con apoyo, con un entorno seguro, libre de violencia y con mucho respeto a lo que ellos quieren ser y hacer y pensar y decidir y cómo sentir y vivir el mundo, ¿no? Entonces, eso también creo que es muy importante para el otro lado, ¿no? Acompañamos a los jóvenes, pero a los padres también a ser los responsables de que ayuden en estos cambios. Sí. Norga, muchísimas gracias. Ha sido una conversación hermosa, estimulante de manera personal y además educativa. Creo y que muy educativa. Muy educativa. Mil gracias por el tiempo que nos has brindado. Renzo, muchísimas gracias y yo me despido con todas las personas que también han estado de una u otra forma presentes en este espacio. Del mismo modo, agradezco mucho, Norga, por compartir esta experiencia que tienes, por compartirnos tu vida, un poco de tu vida. Sí, son estos momentos en cual reafirmamos también el compromiso a lo que hacemos, a lo que hemos estudiado, y como que nos damos cuenta de que tiene mucho sentido lo que queremos hacer y queremos cambiar, ¿no? Igual comparto y celebro el hecho de que el psicólogo siempre sea sinónimo de cambio. Y transformación. Y transformación. Correcto. No, gracias. Gracias, Renzo. Gracias, Alex. Ya hay que seguir popularizando la psicología. Hay que seguir transformándonos como personas, porque somos eso antes que profesionales. Y les deseo mucho éxito en este proyecto y me siento muy agradecida por haber sido tomada en cuenta.